nuevamente, vamos a decirlo por planos. Voy a decir toda la inervación del antebrazo. Entonces, el nervio mediano me atraviesa el músculo pronador redondo y le da inervación. Bien, ajá. Pronador redondo. Después ese profundo a él le va a dar inervación. ¿A qué músculo hay en la región anterior del antebrazo superficial? Flexor cubital radial del carpo. Flexor radial del carpo. Y medial a él. El palmar largo también recibe inervación. ¿Quién más se encuentra ahí debajo? Debajo del flexor del palmar. Flexor superficial de los dedos. Todos los dedos los inerva ahí el mediano. ¿Y el flexor ulnar del carpo quién lo inerva? El ulnar. Ahora, vamos a un plano más profundo. En el plano más profundo, de lateral a medial, ¿a quién encontramos? De lateral a medial al músculo flexor largo del pulgar. Flexor largo del pulgar, inervado por él, mediano. Y encontramos ahí lateral, medial a él, El flexor profundo de los dedos. flexor profundo de los dedos. Entonces el flexor profundo de los dedos va a coger, Cuarto y quinto dedo. tiene dos componentes, ajá. Entonces para el segundo y el tercer dedo, mediano. Y para el cuarto y el quinto, el ulnar. ¿Listo? Vamos a una capa más profunda. ¿Qué músculo me falta? pronador cuadrado. ¿Inervado por él? Mediano. Mediano, bien. O sea que aquí todos son para el mediano excepto el ulnar. El flexor ulnar del carpo y Parte del el parte del cuarto y quinto dedo del flexor profundo de los dedos. flexor profundo de los dedos. ¿Listo? Entonces, es importante entender de que el nervio mediano aquí me va a dar una serie de ramas motoras para los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Pero hay una rama que es importante y que va profunda, que sí se ve, que es el nervio interóseo anterior. Entonces, el nervio interóseo anterior le da inervación a los músculos del compartimiento anterior del antebrazo y es rama del nervio mediano. Entonces, miren, aquí tengo el nervio mediano y por debajo de, miren, aquí de las ramas que él está dando, aquí veo el nervio interóseo. Es un nervio delgaditico. Aquí porque lo han movido tanto, lo han sacado de su sitio donde normalmente transita. Pero se llama interóseo porque él transita paralelo, tiene una relación anatómica a la membrana interósea. ¿Listo? Nervio interóseo anterior. ¿Listo? ¿Lo encontraste? Este es, ¿no? A ver, busquémoslo acá. Parece que se hubiera arrancado. Parece que ya no está, ¿no? Míralo. ¿Sí está? Creo que es este. Míralo aquí. Ah, sí. ¿Listo? Aquí está unas ramitas de lo que queda de él. ¿Listo? Interóseo anterior. Interóseo anterior, Ajá. ¿cierto? No, a ver, verde, estos son los vasos interóseos. Sí, este de aquí. Sí, ese que estábamos cogiendo era el interóseo. ¿Listo? O sea, esta ramita aquí. Ajá, ese es el interóseo anterior. Ahora, yo tengo que ver que se divida en dos. Y esas dos ramas van a ser las siguientes. Una rama que es delgadita, que se llama el nervio axilaro circunflejo. El nervio axilaro circunflejo viene de C5 y C6. Entonces, yo aquí que he ubicado ya. Este de aquí, ¿cuál era? Supraescapular. ¿Y estos de aquí que son los? Subescapulares superiores. Subescapulares superiores y acá abajo los inferiores. ¿Listo? Fíjense que yo aquí tengo un nervio que sale del fascículo posterior, que se divide, y que se está dirigiendo hacia el borde lateral de la escápula. Este de aquí. El nervio axilaro circunflejo. ¿Listo? Entonces el nervio axilaro circunflejo, fíjense que va a transitar entre. Aquí tengo este músculo que es el músculo infraespinoso. Por debajo del infraespinoso tengo el músculo redondo menor. ¿Listo? Estos se están insertando en el tubérculo mayor del húmero. Y por debajo yo tengo la inserción de este músculo que se encuentra en el labio medial o interno del surco intertubercular, que es el redondo mayor. Aquí tengo el tránsito o el descenso de la cabeza larga del tríceps braquial y fíjense que ahí se forma como un cuadrito. ¿Cómo se llama ese cuadrito? Cuadrángulo tricipital. Cuadrángulo húmero tricipital.
Y por ahí van a circular, va a pasar el nervio axilar. ¿Y a quién le da inervación el axilar? Deltoides. Al redondo mayor y al músculo deltoides. Y ese también tiene un componente sensitivo para la articulación del hombro. ¿Listo? O articulación glenumeral. ¿Listo? Y ese nervio axilar me da un nervio que se hace superficial y se llama el nervio cutáneo braquial lateral. ¿Listo? Cutáneo braquial lateral superior. ¿Listo? Sale del nervio axilar. Cutáneo braquial lateral superior. Mira, ahí se lo ve. Medial. El lateral sería el ¿Dónde venía el medial? el de cutáneo. ¿Dónde sería el cutáneo braquial medial? El fascículo medial. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Cómo se llamaba la ramita que daba la axila? Cutáneo braquial lateral. ¿De dónde salía el cutáneo braquial medial? El medial del músculo cutáneo. Del fascículo medial. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene dudas? Fíjense que si dependiendo del cadáver se puede preguntar aquí, ¿no? Vamos a ver si acaso mírenlo aquí. Sería el nervio axilar. Ahí yo podría preguntarles el nervio axilar. ¿Listo? Y si está saliendo de ahí una rama que se hace superficial, cutáneo braquial lateral superior. ¿Listo? Y algo importantísimo, esto se llama la cavidad axilar lateral. En esta cavidad axilar lateral, fíjense que él transita junto a una arteria. Arteria humeral, circunflejo humeral posterior. Mírenla aquí. La arteria, aquí también estaría para preguntar. Arteria circunflejo humeral posterior y nervio axilar o circunflejo. ¿Listo? Hasta los van juntos. ¿Ah? Esos van juntos. ¿Cómo se llama la arteria? Van juntos. Sí, ellos transitan juntos. ¿Cómo se llama la arteria circunfleja humeral posterior? Bien. ¿Cuál era esta? Adelante. Sectoral. Pectoral, Pectoral mayor. atrás. Escapular. Viene el dorso, dorsal ancho y medial, cerrato anterior. ¿Pero es el pectoral mayor? El pectoral mayor. Miremos acá. Estoy describiendo, ya describí el axilar. Ya dijimos qué hace, la inervación motora y la inervación sensitiva. Me interesa ahora conocer este nervio de aquí, que es el radial. ¿Listo? Entonces el radial va a caminar por el surco tricipital. ¿Listo? Camina por el surco tricipital. Aquí está. Cuando él camina por el surco tricipital, él camina en medio de la cabeza lateral y de la cabeza larga. ¿Listo? Por ahí camina. Y le va a dar inervación motora a los músculos del compartimiento posterior del brazo. Entonces mírenlo acá. Acá tengo el fascículo posterior. La rama terminal del fascículo posterior es el nervio axilar. Y aquí tengo el nervio radial. Entonces fíjense que el nervio radial aquí tiene como un poco de ramitas, ¿sí se dan cuenta? No hay que preocuparse por estas ramas porque estas ramas son ramas motoras para el músculo tríceps. ¿Listo? A ver, mirémoslo acá. Ajá. Entonces, el nervio radial, fíjense que si nosotros lo abrimos aquí, Ah, sí. Sí. y el nervio radial en la parte posterior del brazo, fíjense que él me va a dar este nervio, que este nervio es el cutáneo braquial lateral inferior. ¿Quién me lo da? El radial. Cutáneo braquial lateral inferior. Y también me da este nervio que es el nervio cutáneo antebraquial posterior.
Dermatomas de C8 y T1. ¿Listo? Dermatoma C8 y T1. Cutáneo antebraquial posterior. Y también en radial ahí me da el nervio cutáneo braquial lateral inferior. ¿Listo? Aquí está. Mira. No se sabe si era el... Sería el cutáneo. Sí, este es un cutáneo, pero pues por la disposición no sabemos hacia dónde iba. Si es el braquial... Yo le diría por la disposición que es el braquial lateral inferior. Cutáneo braquial lateral inferior. ¿Listo? Ok. Y el nervio radial, fíjense que él va a caminar por esta disposición. Él camina por detrás del tríceps. Y fíjense, creo que aquí se ve mejor. Él camina, aquí yo tengo el vientre muscular del braquial. Por debajo del braquial yo tengo caminando el músculo radial, perdón, el nervio radial. ¿Listo? Aquí, siempre por debajo, lateral e inferior al braquial, tengo caminando al nervio radial. Y el nervio radial aquí a este nivel, antes de llegar a la flexura del codo, se divide en un ramo Superficial. es este, ¿no? Ramo superficial del nervio radial, que es sensitivo. ¿Listo? ¿Este es el que llega hasta los dedos? Sí, ese es el que llega hasta los dedos. Y también me da este ramo que fíjense que me va a atravesar a este músculo de aquí. Este de aquí. Bien. ¿Quién dijo pronador? Lo castigo. Ahí. Músculo supinador. ¿Listo? La rama profunda del nervio radial es bien. La rama profunda del nervio radial siempre me va a atravesar al músculo supinador. Y esta rama profunda del nervio radial también se conoce como nervio interóseo posterior. Oscar dijo que si está pasando esto para el otro lado, que interóseo posterior. Ve que interóseo posterior. Sí, posterior porque el anterior le da al mediano. Eso dijo Oscar. Ahorita le pregunté. O sea, que si lo pondría aquí sería... Profundo. Pero entonces cuando ya pase el supinador, va a ser rama interósea posterior del nervio radial. ¿Listo? Pero aquí todavía sería rama Profunda, rama profunda. Cuando ya se lo encuentra delgadito. Mira que